idea muy bien posicionada. También quiero saludar al alcalde de esta gran ciudad, de Tijuana, a Jorge Astiazarán, está por aquí con nosotros, nos acompaña, muchas gracias por estar aquí. Y agradecerle al dueño del recinto, como quien dice, a don Pedro Ochoa, quien es el director general aquí del Centro Cultural Tijuana. Pues para mí es muy satisfactorio conocer esta infraestructura que sin duda es bien aprovechada en el lanzamiento de este tipo de eventos. Saludo al secretario de Desarrollo Económico del Estado, a nuestro delegado de la Secretaría de Economía. Y gracias por un viernes en la tarde, después de todo un día de pláticas, tener todavía las ganas de estarnos acompañando aquí. El concepto que Pepe generó hace 3 años realmente se posicionaba en su tiempo. La innovación hoy es parte de la agenda de la mayor parte de las agendas públicas en el mundo. No quiero saber qué ciudad importante, qué provincia o estado, y sin duda qué país, no la tiene al frente de sus estrategias de políticas públicas. ¿Por qué? Porque sin duda lo que mueve al mundo es la innovación. Y a veces tenemos conceptos mezclados de qué significa la innovación. A veces creemos que la innovación es sinónimo de nuevos productos tecnológicos. El iPhone 6 o el nuevo iPad, bueno, eso es un tipo de innovación. Eso es justamente innovación tecnológica. Pero innovación no es otra cosa más que la capacidad que tenemos todos, a través de cambiar cómo hacemos las cosas, tener resultados distintos y potencialmente mejores y más favorables para cómo producimos, cómo vivimos en comunidad, cómo nos integramos en sociedad. Eso en general puede ser innovación. La innovación puede ser incremental, puede ser adaptiva, puede ser disruptiva, y cada uno de esos adjetivos definen diferentes tipos de innovación. Ustedes creerán que, por ejemplo, en este país, el simple hecho de que podamos transformar nuestros distritos de riego, y hoy Kiko tuvo una gira sobre temas de agua, pueden cambiar radicalmente la vida de una comunidad agrícola y la capacidad productiva en el presente y en el futuro. Les doy un ejemplo. Hoy estuvo aquí David Korenfeld, el director general de Conagua. Como responsable de la región del parte del Bajío, acompañé al presidente a un distrito de riego, el más antiguo del país, el Distrito 1, que se construyó en la época de don Porfirio. En esta ocasión íbamos a inaugurar un nuevo sistema de riego adaptado de tecnologías ya existentes en otras partes del mundo. Filtros de agua para desmineralizarla, sistemas de riego por goteo, de un distrito que ya estaba con faltantes de agua para producir, se transforma en un distrito que puede tener hoy un uso todavía de solo el 60% del manantial y poder incrementar de 150 millones de dólares que produce hoy en frutas y vegetales de exportación, pudiera producir hasta 1.500 millones de dólares con ese suministro de agua. Es un buen ejemplo de una innovación adaptiva, que no estamos generando la idea, pero la estamos adaptando, y eso puede transformar la vida de muchas comunidades en este país. Hay sin duda innovaciones disruptivas que cambian de tajo la manera como hacemos las cosas. Sin duda, el uso de las tecnologías de la información cambia radicalmente la forma como producimos y como competimos en el mundo. En México, una industria tradicional como la textil, que se vio totalmente amenazada por el crecimiento de China y en donde todavía hoy en los sectores tradicionales enfrentamos competencia desleal. Pero un segmento de productores mexicanos le apostaron a la innovación. Y hoy estamos produciendo textiles inteligentes en los temas de dry fit deportivos, telas contra incendio para uniformes de bomberos en diferentes países en el mundo para exportar. Y ese segmento de productores son los que están exportando y están creciendo a gran velocidad. Aquellos que le apostaron a cambiar la forma como una industria tradicional competía. La innovación no es privativa de los agentes privados, es una obligación de los agentes públicos. Si los gobiernos no cambian la manera de cómo hacen las cosas, limitan y ponen una camisa de fuerza en la capacidad emprendedora de la sociedad. Y temas
de cambio radical de cómo hacer las cosas, lo podemos ver en la aplicación de políticas públicas a lo largo del tiempo. Yo quiero que ustedes se ubiquen, aquellos que tienen la edad suficiente y los que no, para ellos será historia económica, en el México de los 80s. Aquellos que tenemos suficiente edad para recordarlo, una economía cerrada, supermercados en blanco y negro, donde cuando íbamos la oferta de bienes era muy pobre, y de repente tomamos una decisión trascendental, la decisión de globalizar nuestra economía. Nos incorporamos al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, y nos comprometimos con una visión estratégica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado no hubiera sido posible si no coincidieron en el tiempo liderazgos en América del Norte con suficiente visión. En el caso de los norteamericanos, si George Bush 41 no hubiera tomado el primer riesgo histórico de que una economía en vías de desarrollo o emergente se asociara a un tratado de libre comercio con una economía desarrollada, cosa que no había precedentes en el mundo globalizado, no hubiera sido posible. Y si Bill Clinton, que gana la elección en el proceso de Bush para su reelección, no hubiera ganado la presidencia de la República, de la presidencia de los Estados Unidos, no hubiera sido posible lograr los votos en el Congreso norteamericano que requerían que un presidente demócrata consciente de los fenómenos proteccionistas de los sindicatos, que generalmente son demócratas en Estados Unidos, viera que la política pública de libre comercio era una política de gran visión y que si veía a las encuestas políticas del día no hubiera tomado la decisión porque sus constituencies no estaban a favor del libre comercio. Pero sin embargo fue un presidente visionario que sabía que esa integración era valiosa y fundamental. Y del lado mexicano tomamos también ese riesgo. Cuando en el Davos de 1991, fue en el 90 creo, nos dimos cuenta que Europa estaba concentrada en el desarrollo de Europa del Este y que México no iba a tener un posicionamiento de los capitales en otras regiones, nos dimos cuenta que la integración natural y más efectiva era hacia el norte. Y era necesario realmente integrar y complementar esa decisión. 20 años después, ¿qué tenemos? No solo una zona de libre comercio, tenemos una zona de integración productiva de alto nivel, donde este Estado es uno de los que más se han beneficiado de la integración a la globalidad de este país. Y eso fue posible gracias a esa visión. Hoy exportamos 7 veces más de lo que exportábamos hace 20 años. Cada minuto que pasa, el comercio trilateral son $2 millones. Ya en este ratito exportamos como, si lo multiplican por 4, pues ya son 8 millones en este ratito. Pero fundamentalmente lo que tenemos que darnos cuenta es que en ese proceso, donde la inversión extranjera se ha cuadruplicado en la etapa post-NAFTA, donde hemos sido capaces como nación de seguir una política comercial activa, integrándonos en 10 tratados de libre comercio a la fecha, con 45 países del mundo, que nos dan acceso a más de 1.000 millones de consumidores. Y eso es posible gracias a ¿qué? A que aún y habiendo habido alternancia en el poder, en el 2000 y en el 2012, aún y con eso, el gobierno mexicano ha sido fiel a una política de integración global. Y no hemos trastocado nuestros compromisos y nuestra congruencia en el comercio internacional. Y eso nos da una credibilidad internacional que se refleja justamente en los compromisos de inversión. ¿Cómo podemos explicar hoy en día que una sola empresa productora de automóviles produzca desde su plataforma México, a partir del 2016, 1 millón de vehículos al año? Esa compañía le metió más de 6,000 millones o 7,000 millones de dólares a sus plantas porque confió que no le íbamos a cambiar las reglas del juego en materia del comercio internacional, de una política congruente para desarrollar las cadenas de valor. En esa historia de integración, donde sin duda es una gran historia de éxito, también tenemos que reconocer como mexicanos que teníamos una deuda fundamental en la transformación de la economía interna. Y ese es el tema para el cual José me invitó a platicar con ustedes hoy. Nos integramos a la globalidad, pero teníamos tareas pendientes en esa globalidad.
¿Cómo les podemos pedir a los empresarios mexicanos que compitan con sus homólogos al otro lado de la frontera y en otras partes del mundo si no les garantizamos condiciones de competencia similares, acceso a energías competitivas a bajos costos, servicios de telecomunicación competitivos globalmente? Es como pedirles que entren a una pelea de box amarrados de un pie y de una mano. La economía necesitaba transformaciones desde el momento que decidimos integrarnos a la globalidad. Y eso es lo que explica que hoy, a pesar de finanzas públicas sanas y a pesar de una integración racional a la globalidad, tengamos en los últimos 30 años una economía con crecimiento deficiente, con tasas de 2.4% promedio y con productividad negativa a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nos integramos a la globalidad, sí un segmento importante de la economía mexicana está compitiendo de manera efectiva y eficiente, pero la gran mayoría de los recursos de este país está en sectores de servicios y pequeñas y microempresas que tienen por mucho una muy menor productividad relativa o comparable. ¿Y obedece a qué? A que las reglas del juego no se emparejaron, a que no facilitamos los mercados financieros, a que no abrimos el esquema de energía a la inversión privada para tener capacidades productivas competitivas, de que no hicimos a tiempo lo que teníamos que hacer en materia de competencia económica. Cuando nos integramos a NAFTA hicimos reformas y creamos por primera vez en la historia una Comisión Federal de Competencia y la ley que regula la competencia en México. Fue 100 años después que los norteamericanos habían hecho el Sherman Act, que regula las condiciones de monopolios en los Estados Unidos. Pero en México no solo nos tardamos 100 años, sino que los primeros 17 años de la vida de la competencia en México fue sin dientes y permitió la concentración de mercados en el sector de telecomunicaciones, en los sectores de algunos agroalimentarios, y en el sector financiero, donde el efecto final y el impacto no es sobre la gran empresa, es sobre la pequeña y mediana y sobre los emprendedores. Si no igualamos el terreno de juego, no tenemos capacidad para poder integrar el gran volumen de emprendedores nacionales y de pequeños y medianos a las cadenas de valor. Porque igualar el terreno de juego implica justamente el paquete de reformas que finalmente las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para procesar justamente en los primeros 20 meses de esta administración. En estos 20 años en México no faltaban buenos economistas o buenos técnicos. Lo que faltaba es que aquellos que formamos parte de la clase política tuviéramos la capacidad de procesar los cambios que eran necesarios en este país. ¿Y esos cambios en qué se traducen? Se traducen fundamentalmente en que hoy, o antes de la reforma, una gran empresa podía autogenerar su electricidad, pero la pequeña y mediana tenía que comprarse la CFE a tarifas más caras que sus competidores internacionalmente. A partir de la reforma, los cambios en generación de energía y la posibilidad de producción de gas y uso de un gas que da un costo más bajo a la generación de electricidad, podemos aspirar a tarifas eléctricas más competitivas internacionalmente. Lo mismo pasa en los mercados financieros. Las grandes empresas no necesitaban ir a los bancos mexicanos, se financian internacionalmente. Pero antes de la reforma, el 84% de las empresas mexicanas tenían que financiarse de proveedores porque no tenían inclusión financiera. La idea de las reformas es justamente generar competencia en el sistema bancario y ampliar la capacidad de financiamiento. Y así si vamos a cada una de ellas, en materia laboral, que se hizo en transición, en materia educativa, que pega en el meollo fundamental del asunto, en una ciudad como Tijuana, que ya de estar viviendo lo que es el siguiente cuello de botella si no planeamos el futuro, y es el desarrollo de recursos humanos calificados técnica y profesionalmente para satisfacer la demanda impresionante que está generando la industria manufacturera en México. Solo para darnos una dimensión de lo que va a representar el futuro en materia de manufacturas, Norteamérica ha llegado en la historia, gracias a la innovación y a las técnicas de fracking, o lo que es el gas y el petróleo de lutita, a tener autosuficiencia energética y tener una de las fuentes de energía más baratas del mundo. Mientras que China y Europa pagan más de $15 por millón de BTUs en gas, esta región paga aproximadamente $4.1 por la misma molécula.
¿Se imaginan ustedes lo que eso representa en competitividad manufacturera de América del Norte? Y si a eso le sumamos el bono demográfico mexicano, que acompañado por una reforma educativa que amplíe y profundice la calidad de la educación, estamos complementando las capacidades productivas de esta región para competir en un mundo donde en Corea y en Japón su población económicamente activa se está reduciendo de aquí al 50 en 30%. Si las analizamos, todas las reformas tienen un solo común denominador: cómo mejorar las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas de México y los emprendedores puedan tener un terreno de juego equilibrado y puedan eficientemente poder accesar a niveles más altos de productividad y poder integrarse en las cadenas de valor. Yo quiero dejar aquí mis comentarios porque quiero dar paso a un diálogo que a través de las preguntas que ustedes remitan a nosotros, poder seguir incursionando en cosas más específicas.